Y bueno, pues ponemos nuestras líneas de contacto a su disposición, 107-0523, 107-0526, nuestro correo electrónico vistobueno.radio@gmail.com. Si tiene usted algún comentario que hacernos, alguna sugerencia, bueno, pues ahí están las líneas de contacto para poder tener contacto con nosotros. Carmen, pues hay un tema muy interesante que vale la pena poner sobre la mesa y que además creo que la experiencia de quienes conforman este panel de análisis abona mucho a la discusión, que es la propuesta. Aún no está cristalizado, todavía no está, digamos, enviada la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero ya está sobre la mesa y en los medios, que el próximo gobierno desaparecería la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que dicho sea de paso se creó en las administraciones de Acción Nacional, y se crearía una subsecretaría del Interior, un poco regresando al esquema de Seguridad Pública Federal dentro de Gobernación que se tenía antes del 2000. Por una parte, esta subsecretaría quedaría a cargo de una Gendarmería Nacional, que se ha venido comentando ya durante varios meses, y habría otro órgano escindido de Gobernación, pero dentro del gobierno federal, que se encargaría de la coordinación entre las dependencias encargadas o que tocan el tema de seguridad y justicia. Por otra parte, la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública, que a su vez pues es la Secretaría de la Contraloría, ¿no? La SECODAM, históricamente, que ha mutado solo de nombre, ¿no? Entonces, en una primera reacción y de concretarse estos cambios, ¿cómo lo ven? ¿Es un primer paso para avanzar en una dirección correcta o lo ven como un cambio cosmético? Juan. Bueno, yo milito en las filas del sospechosismo y bueno, los antecedentes que tenemos es de que muchas veces nos da por lo cosmético, nos da por el maquillaje y hacer aparentar que algo va a cambiar, cambiando la denominación, el color del uniforme del policía, la gorra ahora va a ser con águilas y con demás cosas. Digo, vaya, es evidente que el esquema, tanto en materia de seguridad pública como en materia de combate a la corrupción, pues ha fracasado. Entonces, bueno, en principio hay una justificación para ese ajuste. Ahora, habrá que ver ya el detalle de cómo lo están planteando y también pues habrá que ver a quién nombran, porque bueno, de la seriedad del proyecto hablará sin duda el personaje al que vayan a nombrar, que haga sentido, ¿no? Pues claro, entonces ahí vamos a ver qué tan en serio es esta lucha, ¿no? Algo interesante y que va muy en el sentido de lo que planteas es, en estos 12 años, la verdad es que la seguridad pública estuvo dominada por un hombre, es decir, la institución Secretaría de Seguridad Pública fue rebasada por mucho por la presencia de Genaro García Luna, ¿no? Lo hemos platicado aquí, el Edgar Hoover de los panistas. Gerardo, ¿cambio cosmético o un paso en la dirección correcta? ¿Cómo lo ves? Mira, yo espero que no sea cosmético, pero te quiero recordar que Genaro García Luna, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad Pública, cuando desaparece la policía adscrita a la Procuraduría de la República, que pasa a la Policía Federal, hace 3-4 meses se crea apenas la policía que sustituye a esa estructura para ejecutar los mandamientos judiciales y hacer la aprehensión y todo lo necesario, ¿no? Es una policía creada después de la elección, creada como una parcha ahí a lo que pueda venir. Yo creo que hay muchas cosas por definir, y lo que dice Sepúlveda tiene toda la razón, es según la persona, tiene que ver hasta dónde y cómo y cuándo, según la persona que va a estar ahí y los funcionarios que van a estar alrededor de esto para ver hasta dónde va a llegar. Yo espero que sea para bien. Yo no creo mucho en el mando único de las policías, porque la historia nos ha demostrado que cuando había 4 o 5 corporaciones se cuidaban entre ellos. Hoy depende de una persona, todo de una persona. Entonces no hay equilibrios y yo creo que este país no está en las condiciones de que descansemos todo en una sola persona. Yo creo que hay que guardar los equilibrios. Habría que ver en esta reforma cómo queda el asunto de las policías investigadoras, que hoy van a ser los responsables de investigar todos los delitos en el nuevo sistema penal, a ver de qué van a depender y cómo van a funcionar.
y dar paso a esta gendarmería. Una gendarmería que están pensando adecuarla a lo que ocurre en Francia. En Francia Colombia también, ¿no? es militar y entonces tiene funciones civiles y militares. Cuando hace funciones militares, los militares tienen el mando, y cuando hace funciones civiles, los civiles tienen el mando. Entonces, sé que lo que piensan hacer es desmembrar parte del ejército, los que están haciendo el combate al narcotráfico, para crear esta Gendarmería Nacional y darles facultades. Pues es sano, porque no están desprotegidos los soldados, ¿no? ¿Serían un poco militares vestidos de civil? Serían un poco militares vestidos de civil, haciendo funciones, ambas funciones, de acuerdo al esquema francés, y cuando les toca hacer funciones militares, un mando es militar y cuando no es civil. Pero creo que la tendencia es que quienes han sido capacitados y están en la lucha en este momento al combate al narcotráfico pasarán a crear esta gendarmería, mandos y todo, a efecto de darles certeza y seguridad jurídica que ahorita pues, no la tienen, ¿no? Algo muy interesante es, creo que podemos coincidir en que la seguridad pública no ha estado a la altura de que los mexicanos esperamos, pero a lo mejor aquí el cambio que era necesario era de persona y de el poder que llegó a tener sobre todas las instituciones más que de modelo, porque creo que de fondo la primera interrogante que surge es si la seguridad pública puede supeditarse a pues una dependencia eminentemente política como es gobernación. ¿Tú cómo lo ves, Nati? Es duda. No, mira, primero nuestra capacidad como sociedad para creer que los cambios de nombres van a traer cambios de fondo, ¿no? O sea, casi no hay presidente municipal que cuando llega al gobierno del municipio no cambie todos los camiones de basura, los colores. Sí, gasta más en pintura que en reparaciones para poner los colores de su partido. Hay aberraciones. Yo recuerdo una vez en La Piedad, Michoacán, ver un palacio de gobierno municipal, un palacio bonito, histórico, pintado de blanco y azul con una de cantera. Porque bueno, ni nos digas quién fue. Terrible, ¿no? Sospechamos. Y luego pasa lo mismo con los cambios de nombre de la Secretaría, ¿no? Entonces el cambio de nombre de la eliminación de la Secretaría de Seguridad Pública por el nombre que le quieran poner, de inicio no me dice nada más que un intento mediático de decir a los ciudadanos vamos a meterle orden, vamos a meterlos de fondo, un único cambio de nombre, ¿no? Todavía no acaba de nacer bien la Secretaría de Seguridad Pública, trae programas teóricamente a 20 años con muchos pasos que iban a ir dando al paso de los años, y bueno, ya otra vez vamos a empezar de cero, ¿no? Hicieron la CIEDO, y ya hace un mes le cambiaron por la CEIDO, ¿no? Y ahora ya le van a cambiar por la Subsecretaría del Interior. Realmente me parece grave. Ahora, yo esperaría ver realmente el plan de acción, deben tener los cambios que van a tener, el viraje que va a tener, la forma que van a combatir no solamente el narcotráfico, que es uno de los problemas graves, pero recordemos que gran parte de la inseguridad que se dio hoy del nacimiento de muchos nuevos grupos delictivos ya no es el narcotráfico, ya es el secuestro, el cobro de piso, el contrabando de todo tipo de productos. Entonces es una delincuencia muy, muy diversa, ¿no? Muy diversificada. Y la otra, a mí no me acaba de convencer el que se le regrese a la Secretaría de Gobernación el control de las policías. Digo, ¿qué acaso no fue uno de los cuestionamientos más fuertes de la sociedad al gobierno en las épocas del PRI? Que la policía se usaba, o las policías usaban desde gobernación para ajustes de cuentas. O sea, no fue una y otra vez reiterado los ejemplos de cómo desde gobernación fabricaban delincuentes, opositores, internos y externos. Entonces yo no veo la necesidad de regresarle a gobernación, a quien esté al frente, hombre o mujer, un poder de esa naturaleza. Vamos, si lo que tiene García Luna es desproporcionado, lo que va a tener la nueva secretaria de Gobernación es todavía más desproporcionado, ¿no? La interior de todos los que ciudad pública, más todo lo que ya maneja de por sí, ¿no? Yo no creo derechos humanos, asuntos religiosos, normatividad de medios, penales, quizá cómo van a funcionar. Que lo hagan secretaría y puede ser, ¿no? Pero no, ese que me parece es el fondo del asunto. Cuando digo que si no bastaría un cambio de nombre de la persona, es porque en el papel, el modelo que hoy tenemos, en teoría podría funcionar. Es decir, está el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué pasó con el Sistema Nacional de Seguridad Pública? Porque se lo grilló todo el sexenio del Secretario de Seguridad Pública. ¿Qué pasó con el Procurador General de la República? ¿Qué pasó con Eduardo Medina Mora?
también cayó por una animadversión política, personal con la Policía Federal y con los secretarios. Exactamente, entonces ahora sí al final. Vemos como más allá del modelo de diseño institucional, aquí tiene que ver la relación entre las personas y los funcionarios. Aquí yo creo que hay un reto muy, muy importante, que tiene que ver, número uno, yo creo que hay muchas cosas que son rescatables, muchas ideas que pues en la práctica podrían funcionar, nada más si se requiere que de veras se apliquen. Entonces yo creo que habría que ver qué es lo rescatable de esto. En efecto, a mí, por un lado, me gusta la idea de poder coordinar a todas las instancias de seguridad en un solo mando, pero también me preocupa que esa coordinación, ese juntar en ese solo mando, también le pueda dar uno de los carices más complicados y que más dañó a la seguridad pública, que es el darle el vínculo partidista, darle la parte ¿cómo se llama?, mañosa del asunto. Entonces, bueno, habría que encontrar el equilibrio, sí, generar un esquema lo suficientemente fuerte, lo suficientemente eficiente para hacer las cosas, vamos a llamarle centralista si quieren un poco, pero al mismo tiempo que no llegue al extremo, que sea capaz de poner orden, pero sin exagerar el orden, ¿no? El modelo que están planteando va un poco en el sentido de imitar el Homeland Security de Estados Unidos, pero creo que la gran diferencia es que allá enfrentan a una amenaza externa permanente y enfocados en muchos sentidos a la prevención. Es decir, aquí estamos totalmente en el otro esquema, ¿no?, que es reaccionar frente a la acción persistente del crimen organizado. Gerardo. Pues tenemos ahí un aspecto también de los ceferezos, ¿no?, la cuestión de los reclusorios, que hoy controla el sector de salud pública federal, y que poco han dicho, pero se han construido ceferezos hechos por policía privada, van a ser administrados por policía privada durante 30 años a que se les pague el Estado como una renta mensual. Como si fueran PPS. Sí. Entonces, así están creados por nuevos centros de reclusión federales, que recién se está inaugurando como buen platillo. Y bueno, yo no sé si esta Gendarmería Nacional tenga que ver con los reclusorios y cómo va a quedar ese esquema. ¿Por qué te garantiza que esos empresarios no están coludidos y son los mismos que están financiando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que hay atrás, pero esto de los reclusorios no es cosa sencilla, ¿eh? No, para nada. Esto fue una de las cuestiones que más se acusó a Gobernación, que tenía una gran discrecionalidad respecto a las prediberaciones y a todo este tipo de manejos. Pero hoy, bueno, pues hoy pensé que se dio esa purga federal, ha habido las fugas cuando ha sido mano de ellos, y hoy con el nuevo modelo que están implementando, habría que ver qué iniciativa cómo va a resolver esto, ¿no? Para fugas entiendo que en penales federales no ha habido. No ha habido. Pero bueno, en el sexenio Calderón, aquí lo interesante es, si es una concesión o un esquema de prestación de servicios públicos que se concesiona al privado, también el servicio, no solo que construya la infraestructura, etcétera, a cambio de un rendimiento, digo, el diablo está en los detalles. Es decir, ¿a qué se compromete el privado? No han dicho nada. Ahí hay una opacidad total, ¿no? Y volvemos al tema, ¿no? Hay funciones que son estrictamente del Estado. Sí, claro. O sea, hay funciones que no puede mandar a particulares, ¿no? O sea, creo que es una de las deformaciones de este modelo de liberalismo económico salvaje, ¿no? En donde aún funciones básicas del Estado se tienen que privatizar, y siempre bajo el pretexto de la ineficiencia, de la corrupción, y entonces eso justifica, ¿no? Eso justifica que vamos a dar a las manos privadas, cuando en este país público y privado casi todos tenemos un gen ahí hecho y dado para... Yo soy defensor de las concesiones, pero esta está... El tema fundamental yo creo que es ese. O sea, quieren cambiar a los prestatarios de los servicios, pero dejan afuera a los corruptores. O sea, hemos permitido la creación de grandes entes corruptores, y bueno, aunque pongan a quien pongan, van a estar sujetos a la misma condición. A mí me da mucha risa cuando salen con que acabamos de cesar 2 funcionarios que encontramos que favorecían a determinados personajes. Pero, ¿y los personajes? O sea, los corruptores. Son las 8 de la noche con 18 minutos. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Regresamos después de una pausa. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Hacemos un corte y
Qué bueno que sigue con nosotros. Gracias por sintonizarnos a través del 640 de AM. Recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Yo creo que es un tema muy, muy interesante. Es decir, coincidimos todos en el diagnóstico. Este país es inseguro, ha perdido tranquilidad y ha perdido paz. ¿Cómo recuperar la paz? ¿Cómo reconstruir la tranquilidad en las calles? Creo que ese es el tema de fondo en un cambio aparentemente solo administrativo, pero creo que tiene implicaciones de verdad importantes. Hace rato Nati hablaba del cambio en la Cielo. Yo creo que a Genaro ya le perdonamos mucho el mayor de sus fracasos. Se llama Agencia Federal de Investigaciones. La AFI fue la gran apuesta del gobierno federal en los últimos 10 o 12 años para proveer seguridad, para hacerse de un FBI, ¿no?, al estilo mexicano. Y bueno, la AFI acabó en un escándalo mediático, en la podredumbre absoluta. La idea no era mala, nada más que se politizó y se mediatizó. Exactamente. Ese fue el veneno. Y que además esta parte de combatir la corrupción de dientes para afuera y para los medios, y no hacerlo hacia adentro, y no revisar a la gente que conforma las corporaciones, pues evidentemente le dio al traste. Tan es así que cuántos secuestros emblemáticos eran organizados por ex o incluso por funcionarios en activo de la AFI, ¿no? Pero vaya, mientras persista esta cultura de la impunidad, y donde resulta que, bueno, Torio, por ejemplo, el ahora senador, o sea, estaba involucrado en asuntos verdaderamente complicados, y no pasó nada. El señor senador, en el caso de los casinos que otorgó, ¿cómo se llama? El presidente de Monterrey, bueno, en el caso de la Rosábal, pero en el caso de Krill, Santiago Krill, el Krill es dueño de casinos, tranquilamente, y no pasa nada. Entonces, mientras la sociedad vea con tranquilidad y como normal que la gente robe, mientras sigan diciendo, sí, fue muy ratero, pero hizo mucha obra, en fin, pues digo, pues ya no puede, les tocaba. ¿Sí? Y yo creo que algunos temas de fondo es qué van a hacer para seleccionar, capacitar a los decenas de miles de policías de todos los niveles que se requieren. O sea, ¿qué van a hacer con los 40,000 policías que reprobaron el examen y siguen trabajando, el de confianza y el control de confianza, y siguen trabajando porque no tienen forma de sustituirlos? Es que, ¿qué van a hacer de los dilemas? Ese es el asunto, ¿no? Más allá de si le cambian de nombre o no, es qué van a hacer realmente en lo que requiere trabajo de largo plazo, en lo que requiere trabajo de largo aliento, y que no se va a mejorar por cambiarle de nombre, ¿no? Pero además, ¿quién hace los exámenes? A ver, ¿quién hace el examen de confianza? Los mismos. Antes, Inmigración intervenía, y el CISEN, en el polígrafo, te decían en el ejército, decía el polígrafo, había exámenes en el ejército, exámenes. Hoy depende del mismo personaje que te haga el examen, te evalúe, te autorice, te castigue. Pues es una tabla política impresionante, ¿no? Entonces, a ver, le estás pagando a un policía 8,000 pesos al mes, y dice, no pasó el examen, le bajan a 5. Pero sigue trabajando. Es para que requiera un subsidio mayor. Entonces, ¿qué hacen las instituciones de seguridad? Digo, tampoco hay filas que vienen atrás a la seguridad, de seguridad, Entonces, bueno, es un Oye, en el escenario hipotético que dice Nati, ¿qué haces con los que reprueban? Pues ustedes se acordarán cuántos casos, cuando hay limpias, y que al día siguiente tienes un repunte en la criminalidad. Claro, tenías gente capacitada precisamente para eso y se pasó al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y que ante la opción del desempleo, porque bueno, ahí lo cesan, casi siempre sin ninguna cuestión económica, ¿no? O sea, no operan ahí las reglas laborales. Entonces, muchos de ellos están totalmente orillados a irse a los grupos delictivos. Otros ya han estado ahí, ¿no? No saben qué hacer, no saben hacer otra cosa. No, pero bueno, muchas veces, bueno, el diseño es mandarlos a robar. El diseño de los sueldos muertos de hambre los mueven por todo el país de un lado para otro. Con los sueldos que tienen, bueno, es evidente que el señor tiene que buscar salida o entrada, mejor dicho, por otro lado. O sea, están hechos para eso. Mira, hubo un tema, y no voy a decir yo que no lo voy a decir, pero hubo un tema que se tocó a nivel del gobernador del estado, que es que el Tribunal de Justicia, por ejemplo, en el Estado, tiene acceso al Fondo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y un fondo judicial.
al que no tiene acceso a la Procuraduría de Justicia. Ni siquiera si se remataban los discos que tiene almacenados en los corralones, ese fondo podría quedarse en la Procuraduría. Entonces, el procurador en funciones, que era Sepúlveda, en esa época decía, bueno, vamos repartiendo el Fondo Judicial en 3 partes: Tribunal, Procuraduría y Defensoría Pública. Y vamos que todo lo que se obtenga de reparación del daño de los delincuentes se aplique a ese fondo y todo, sea una bolsota. No, pues el tribunal no quiso. Es nuestro. Más de 100 millones de es nuestro. Pero sí, a la hora de los recursos federales, baja recursos para construir oficinas y esto. La Procuraduría, con toda la deficiencia que tiene, porque se fue creando con plazas de policías y de servicios públicos, pero la Procuraduría tiene 1.300 empleados y tiene estructura administrativa como de 80, y los demás son ministerios públicos, secretarios, policías, plazas. Entonces a lo mejor hay 800 policías, pero hay 600 trabajando de secretarias, de choferes, de todo, ¿verdad? O sea, es una realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues no vas a poder llegar, a ver, también buscaban poder tuvieran seguridad, o sea, una casa, un crédito para vivienda. Bueno, imposible, ¿verdad? No se puede. Recibían de indemnización por muerte, por el seguro, 30,000 pesos. O sea, si mataban a un policía en cumplimiento de su deber, recibía 30,000 pesos. O sea, no aumentó, pero fue un fondo que aumentó casi 50,000, ¿no? Vaya, no puedes pedir que gente a la que tratas tan mal, o sea, se juegue la vida por la sociedad, ¿no? Cuando yo era niño y vivía en un entorno de condiciones de pobreza, había pobres entre los pobres, ¿no? Y así como la forma de describir a los más pobres era decir, ese muchacho parece hijo de policía. Claro. O sea, ¿qué hay más bajo en los salarios, en el ánimo social, que un policía? Y ahora traen los policías de los 3,000 y tantos municipios, con excepción de los grandes municipios, ¿no? En donde efectivamente los sueldos son más que miserables. Gana más el que recoge la basura, que es un trabajo igual de pesado, igual de digno, pero gana más. Y todavía puede vender el cartón y vender el vidrio y hacer una talacha y sacar la basura del comercio y le dan los 5 pesos. Y el policía no puede hacer nada de eso, ¿no? En teoría, ¿no? Entonces, usuarios de hambre, ¿no? Prestaciones miserables, pésimo reconocimiento social, alto rechazo. Entonces, ¿cómo así, no? ¿Cómo así? Por eso yo insisto, creo que es de largo aliento y no va a ser un asunto de un sexenio, ¿no? Ojalá que tomen lo mejor que pudo haber construido los últimos 12 años sus gobiernos federales. Que lo hay. ¿Cómo lo harán? Y que puedan enriquecerlo. ¿Cómo puedes decir tú que hay un juicio oral y se va a solucionar el problema del país si un juez gana 25,000 pesos, un ministerio público gana creo que 12 y un ministerio público gana creo que 8? Y los recursos del defensor público, pues 8, no, que 8, 5,000 pesos, 4,000, 5,000 pesos. O sea, no puede ser, o sea, estamos tan y luego los policías ahora van a ser los investigadores. Entonces, mientras no equilibremos esas 3 áreas, le demos el nivel, porque unos se sienten con pedigrí, otros no les da pedigrí, entonces también es eso, no somos iguales, nos parece igual. Hubo un expreso del tribunal que sacó a los ministerios públicos de las oficinas porque pues como que olían feo, eran nacos, eran ministerios públicos. Entonces, mientras no tenga esa mentalidad, no va a poder avanzar y no va a poder incorporarse el sistema de justicia. Son las 8 de la noche con 30 minutos. Identificamos estación y regresamos con más de esta mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio.